Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Dios los bendiga, bienvenidos de nueva cuenta a su programa Volviendo a Dios, como todos los jueves a las 6 de la tarde por el 11:40 del AM. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como siempre, como todos los jueves, mi esposa Esmeralda Martínez. Te damos las gracias por escucharnos. La semana pasada tocamos un tema un poco delicado, que era el tema de la idolatría, y nos enfocamos principalmente en las imágenes, en las estatuas, en los santos. Hoy queremos seguir con el tema, pero queremos extenderlo un poco más, porque a veces la mayoría creemos que solamente eso es idolatría, o que Dios y la Biblia, cuando hablan de idolatría, solo se refieren a eso, a las imágenes, a los santos. Pero no es así. Dios aborrece la idolatría, pero toda la idolatría, cualquier tipo de idolatría. Hay muchos que practican la idolatría y desconocen la Biblia, y piensan que solo en los 10 mandamientos la condena Dios. Pero la semana pasada vimos que son muchísimos versículos más. Muchísimas ocasiones Dios habló sobre esto. En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, solamente la frase otros dioses o dioses ajenos aparece más de 20 veces. Más de 60 en todo el Antiguo Testamento. Sin contar cuando nombraba a los Baales, a Baal, a Astartés, o cuando usaba la palabra ídolo en sí. Pero entonces, ¿qué es la idolatría? ¿Será solo adorar o venerar o inclinarse ante imágenes? La Biblia dice que no. La misma palabra de Dios nos dice que hay muchas más cosas u otros actos que pueden llegar a ser idolatría. En 1 Samuel 15:23 nos dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Es decir, tú que al final del programa dirás: no, yo no soy idólatra, yo no estoy equivocado, yo no tengo nada que examinarme. Déjame te doy la definición de obstinación. Obstinación es terquedad. Obstinación es empecinamiento. Obstinación es mantener excesivamente firme una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tomar en cuenta otra posibilidad. Eres obstinado, y la obstinación es idolatría. En Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto lo respalda Mateo 6:30 cuando dice: ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la avaricia también es idolatría. Ya tenemos la obstinación, ya tenemos la avaricia. Si te fijas, entonces no solo las imágenes son idolatría. Entonces, ¿qué será en sí la idolatría? Éxodo 20, del 4 al 5, y Deuteronomio 5:8, en los 10 mandamientos, Dios dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Esa es la clave. Dios dice que es celoso. Pero yo he escuchado muchos cristianos y no cristianos tratando de explicar eso. Si no, Dios no puede ser celoso. Los celos son inseguridad. Imagínate un Dios inseguro. Y Dios dice que es celoso y punto. No porque no lo entiendas quiere decir que no es celoso. Lo mismo hacemos con tantas cosas, como cuando nos hablan o leemos del temor de Dios y empezamos a maquinar en nuestra mente. No, imagina un Dios que quiera que le temas. ¿A poco tu padre va a querer que le tengas miedo? No, no habla de temor, es solamente un respeto. No cambies la Biblia. Dios dice que le temas y punto.
Dios dice que es celoso y punto. Lo mismo con muchos otros temas. Nunca acomodes la Biblia a lo que tú quieres. Los cristianos evangélicos hoy decimos, nosotros nos basamos en la Biblia. Pero ¿sabes qué es lo que Dios nos dice? Nos dice, sí, pero ¿qué Biblia estás leyendo? ¿De dónde hemos sacado tantas doctrinas, tantas prácticas erróneas, tantos inventos? Estamos cambiando hasta la Biblia. Jeremías 8:8. Dios le dice a Israel, que dicen ellos tener la ley de Dios con ellos, y les dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Dios dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y eso es lo que nos está pasando. Hoy estamos amoldando la Biblia a nuestras vidas y no nuestras vidas a la palabra de Dios. De ahí nacen todos los errores, de ahí nacen muchísimos errores. La idolatría no solo consiste en doblar la rodilla ante objetos visibles de adoración. Los pueblos civilizados no somos exentos de la idolatría. La base de todo es que Dios es celoso. Entonces la idolatría es todo aquello que quite a Dios de donde debe ir, del primer lugar. La idolatría es todo aquello que honramos, que adoramos o amamos como Dios, sin ser un Dios. Sin ser Dios. Hoy idolatramos al dinero. Hoy idolatramos nuestras cosas materiales. Hoy idolatramos nuestra casa, nuestro coche, nuestra imagen, nuestra ropa. Nos idolatramos a nosotros mismos. Pasamos horas frente al espejo. Nos pintamos el pelo. Las mujeres se ponen uñas. Tantas cosas que hacen. Nuestro físico. Cuidamos más nuestro físico que nuestra alma. Nuestro cuerpo que nuestra alma. Idolatramos nuestro trabajo. Nuestra familia. Por eso Jesús dijo en Lucas 14:26. Todo aquel que no aborrece madre, padre, hijos, hermanos y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Su lugar es el primero siempre. Dios es celoso y está diciendo, todo lo que se interpone entre tú y yo es idolatría. Todo lo que te impide soltarte en las manos de Dios completo es idolatría. Hoy también nos estamos equivocando y pensamos, claro que Dios es primer lugar en mi vida. Mírame, voy a la iglesia todos los domingos. Soy cristiano. Y lo que estamos haciendo es hacer de nuestro templo, hacer de nuestra iglesia un ídolo. Idolatramos nuestro templo, idolatramos nuestra religión, idolatramos nuestras tradiciones. Apréndete esto, ir a la iglesia no es seguir a Cristo, es mucho más. Jesús dijo a los fariseos, algo más que el templo está aquí delante de ustedes, y ese es Jesús. Tenemos tanta idolatría. Hoy idolatramos artistas cristianos. Hace pocas semanas hubo un concierto. Si estuviste ahí fue muy triste ver cómo la gente, los cristianos, gritaban al artista. Nada diferente a un partido de fútbol o a un concierto de Luis Miguel. Los idolatran. Le gritaban al varón y a la mujer. Se emocionaban de verlos tan cerca. Pedían otra. Querían tomarse foto. Querían tomar video con ellos. Querían tocarlos. Se morían por tocarlos. Y Dios y Jesús, toda esa pasión es la que Jesús quiere, pero para Él, solo para Él. Ir a un concierto cristiano tampoco es seguir a Cristo. Hoy hay cristianos que idolatran hasta equipos de fútbol, cosas del mundo. Hay cristianos que han ido a la macroplaza a celebrar campeonatos.
van a los estadios a ver partidos de fútbol. No nos diferenciamos del mundo. Hacemos las mismas cosas. Pero eso sí, el domingo vamos a la iglesia. ¿Tú crees que eso es todo? Lo que criticamos de los católicos se está metiendo en nuestras iglesias. Criticamos a los católicos porque bautizan a los niños y nosotros venimos y los presentamos en el templo de pequeños. No es lo mismo, decimos. Les criticamos el uso de su agua bendita y nosotros usamos el aceite para ungir. Decimos, no es lo mismo. Sí viene en la Biblia. En nuestras iglesias evangélicas hay pastores practicando hechicería. En una ocasión alguien me recomendó llevar a mi hijo con un pastor que dice, él sana. Dice, sana con imanes. ¿Lo puedes creer? La psicología también cada vez está más dentro de nuestras iglesias. El yo es el que importa. Tu autoestima. Tienes que creer que puedes. Tú lo puedes todo. Cada vez nos parecemos más evangélicos y católicos. Hay iglesias evangélicas que ofrecen agua del río Jordán, que astillas de la cruz de Jesús, imágenes, imitaciones del tabernáculo. Hay pastores que dicen que en su iglesia llueve oro. Hay payasos en nuestros púlpitos. He escuchado programas de radio cristianos que dicen, si quieres ser sanado, llámanos. Es decir, ya no es Dios, ya no tienes que ir a Dios, tienes que llamar a un programa de radio. Una vez escuché a una muchacha de un programa cristiano, que se dice cristiano, dijo, ha habido gente que sana de cáncer con tan solo llamar. ¿Te imaginas la unción del programa y el poder del programa? Ya no tenemos que llamar a Dios, solamente llama al programa de radio, así de fácil. ¿No te das cuenta que eso es idolatría? Que estás haciendo a Dios a un lado. A esos programas de radio que sanan, y el arrepentimiento de la persona y el evangelio, ¿cuándo va a ser predicado? Dice, no se necesita nada, solo llámanos. Pero una de las más grandes idolatrías que se están dando en nuestras iglesias es una que también habíamos criticado de los católicos. Los criticamos por cómo adoran y cómo obedecen todo lo que dice el Papa. Todo lo aceptan. Pero ¿sabes qué? Nosotros lo estamos haciendo con nuestros pastores. Cada iglesia tiene su papita. Les creemos a ciegas. No estamos usando el discernimiento que Dios nos regaló. Los creemos divinos. Los creemos super ungidos. Creemos que han bajado del cielo. Y como los católicos se dice, nosotros también creemos que son infalibles. Creemos que la voz de nuestro pastor es la voz de Dios, y no es así. Pero lo más triste y lo más peligroso es que ellos mismos no hacen nada por desengañar a la gente. Yo he escuchado gente que dice, no, si no predica tal pastor, no está Dios. Pastores que han dicho, no, tú no puedes predicar si no has ido a mi instituto, al instituto en el que yo estudié, tu prédica no es de Dios. Yo he escuchado gente que dice, por él soy salvo. Yo he visto gente que le dice, tóquenos, pastor, ponga sus manos en nosotros. Y lo que más existe en nuestras iglesias, gente que va y le dice, ore por mí porque tengo esta necesidad, ore por mí porque tengo este problema, ore por mí, pastor. A mí me han dicho muchas veces, ven, cuando tengo problemas, ven para que mi pastor ore por ti. ¿Sabes qué es lo que hay que contestar? Yo no necesito que tu pastor ore por mí. Pero dicen, pero es el ungido de Dios. Adoramos a los evangelistas, los defendemos. ¿Sabes qué? He conocido gente que pelea y que daría la vida por su pastor. Te estás equivocando, hermano. Dios quiere que des la vida por él. Jesús
dio la vida en la cruz por ti, no tu pastor. Y más cosas, que aquel pastor sana, aquel es liberador, aquel es el ungido, aquel es el intercesor. Y Dios es un Dios celoso. Dios no quiere compartirte y no quiere compartir su gloria con nadie. En Isaías 42:8, Dios dice: yo, Jehová, es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Isaías 48:11 dice: mi honra no la daré a otro. ¿Te das cuenta? Nos estamos quedando con su gloria. Hoy cristianos decimos: estaba sufriendo, pero oramos y sanó. No tenía trabajo, pero oramos y consiguió trabajo. Estaba en la cárcel, pero oramos y salió. Es decir, nuestra oración hace milagros. ¡Cuánta idolatría! En Hechos 12:20 narra la historia de Herodes, cuando el pueblo le decía: voz de Dios y no de hombre, y expiró comido por gusanos. Pero como hoy Dios no hace esto, creemos que sí es la voz de Dios, la del pastor, y nos confundimos. Los cristianos estamos idolatrando, pero los del otro lado de la moneda, los pastores, los evangelistas, están encantados de que los idolatren. No hacen nada por sacarlos de su engaño. Nada parecido a Pablo y Bernabé. En Hechos 14:15 narra: cuando los quisieron adorar como dioses, ellos rasgaron sus ropas y dijeron: somos iguales que ustedes, no nos adoren, conviértanse al Dios vivo. Pero hoy los pastores no están dirigiendo a sus ovejas hacia Dios. Ese debería ser su trabajo. Cuando un pastor lleva sus ovejas al campo, las lleva a beber agua. El pastor debe llevarte al agua viva, que es Jesús. Juan 4:14, Jesús dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hacia Él debes pastorearlos. Esa es tu labor. Pero no, hoy los pastores quieren suplir a Dios. Y la gente viene a ellos a preguntar: oiga, ¿debo hacer esto o no? ¿Puedo ir a esta fiesta o no? Y si voy, ¿puedo bailar o no? ¿Y debo comprar esa casa o no? ¿Debo tomar ese empleo o no? He trabajado con personas cristianas. Cuando íbamos a hacer algo, dicen: es que tengo que preguntarle a mi pastor. ¿Te imaginas? Le digo: ¿y si no lo encuentras? Un hermano cercano le ofrecían un mejor trabajo y fue a preguntarle a su pastor. Su pastor le dijo: no lo tomes, no es de Dios. ¿Te imaginas? Llévalos a Dios, pastor. Diles que Dios lo que quiere es tener una relación con ellos. Diles que se puede tener una relación personal con Dios. Y esas preguntas que te hacen a ti, diles que Dios las puede responder. Eso está esperando Dios. Llévalos al Dios verdadero. No usurpes su lugar. No te quedes con la gloria de Dios. Recuerda y recuérdales. La Biblia dice: el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Empújalos a Jesús. Recuérdales que Él dio su sangre para que todos tengamos acceso al Padre Celestial. La gloria es de Él. Recuerda, no se te olvide, pastor, la gloria es de Él. Y tú, hermano, no des la gloria a nadie, solo a Dios. Solo a Dios. Él quiere ser nuestro rey. Jesús quiere ser nuestro pastor. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor. Llévalos a Él. Vamos a Él. Tenemos que ir a ese pastor. Él quiere ser nuestro pastor. Pero nosotros lo estamos despreciando, lo estamos desechando. En 1 Samuel 8:7 Dios dice: no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Yo sé que hay gente que dirá: pero la Biblia dice, tienes que someterte a tu pastor. Sí, pero los límites son la palabra de Dios. Someterte no es idolatrarlos. Someterte no es hacer todo lo que Él quiera, aunque contradiga la palabra de Dios.
La Biblia también dice, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te das cuenta que sin darnos cuenta estamos practicando idolatría? ¿A quién estás idolatrando? El final para nuestra idolatría es el mismo que para el que adora imágenes. No es un error pequeño, no es algo que Dios dejará pasar, es algo que Dios aborrece. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, no erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados heredarán el reino de Dios. No te cierres, no seas obstinado, examínate, y si estás equivocado, arrepiéntete y cambia. Y si creías que era todo, hay más sobre la idolatría en nuestras iglesias. Hoy en día existe otro tipo de idolatría, más sutil aún. Está en muchas de nuestras iglesias. Es difícil de descubrir, porque está dentro de nuestro templo. Pero la Biblia nos advirtió. Dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Daniel también profetizó, el ídolo del invasor estará en nuestros templos. Si te fijas en estos dos versículos, la Biblia habla de un día en que creeremos que estamos adorando, alabando y rindiendo culto a Dios, al Dios verdadero. Pero no será así, sino que estará el hombre de pecado, el hijo de perdición, Satanás, haciéndose pasar por Dios, y nosotros le rendiremos culto. ¿Tú sabes cuándo será? Yo te pregunto si no estará sucediendo ya. Esta es la apostasía. Si has leído la Biblia, en muchos lados nos previene sobre la apostasía. Pero ¿qué haces tú con las advertencias de la Biblia? Lo que la mayoría hacemos. Cuando la Biblia nos advierte sobre algo, pensamos que habla de alguien más. Y hasta pensamos en ciertas personas, pero no en nosotros. Nosotros estamos bien. Pero eso sí, cuando leemos las promesas de Dios, decimos, esta es para mí. Y luego no sé quién nos enseñó a decir, yo reclamo esa promesa para mí, yo declaro esa promesa sobre mi vida. Y ya, por arte de magia tiene que venir a tu vida esa promesa. Si quieres ser salvo, debes cambiar incluso tu forma de entender la Biblia. Cuando pases por las advertencias, tienes que decir, está hablando de mí, mi Dios que me ama, me está advirtiendo de algo. Las promesas son tuyas, claro, pero solo si las advertencias las haces tuyas también. Hoy tenemos la apostasía en nuestras iglesias, y la apostasía es idolatría. Nos hemos alejado de la palabra en nuestras iglesias. Hay unas que de plano lo han hecho descaradamente. Yo recuerdo cuando salí del catolicismo, la primera iglesia evangélica que visitamos. De hecho, el primer domingo, ¿sabes qué pasó? Íbamos y habíamos olvidado nuestras Biblias. Por falta de costumbre. Pues regresamos hasta la casa por ellas. Y luego de nuevo a la iglesia. Para sorpresa, ni se ocupaba. Hubo un mensaje, pero no se necesitó ni se basó en la Biblia. Solamente nos gritaron, tú eres un campeón, tú eres un vencedor, saca el campeón que hay en ti, recibe, eres su heredero, tienes derecho a todo, puedes tener lo que quieras. Pensamos, bueno, tal vez el próximo domingo, y nada. El próximo domingo y tampoco ocupamos la Biblia. Tuvimos que salir de ahí. Imagina una iglesia donde no se necesita la palabra de Dios. Pero yo sé que hay otras que dicen, nosotros sí nos basamos en la Biblia. Pero ya vimos lo que Jeremías 8:8 dice. La has cambiado en mentira. La han cambiado en mentira la pluma de los escribas. Hay iglesias que nos amoldan la Biblia a nuestras vidas. Y nos explican versículos para que se nos acomode a lo que nuestro corazón desea.
a nuestra avaricia, a nuestra concupiscencia. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No te equivoques, toda doctrina tiene que venir de algún lado. Y si no viene de Dios, pregúntate, ¿de dónde proviene? La Biblia dice que del demonio. Dice, doctrinas de demonios. Porque nos da miedo llamar a las cosas por su nombre. Hoy existen tantas doctrinas de demonios. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Básicamente los que predican esto dicen que puedes tener lo que quieras, que puedes ser rico, que debes de tener auto, casa, dinero. Dicen, Dios quiere que seas rico. Y la invitación es, ven a Dios y vas a tener todo. Ven a Jesús y te arreglará todo problema, incluso de salud. Lo que yo no entiendo es por qué si Dios quiere que seamos ricos. Un día dijo, Mateo 19:24, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces no me quiere. Si me quiere rico, no me quiere en el reino de Dios. No me ama. Entonces, ¿por qué dijo también que la avaricia es idolatría? No te equivoques. No hagas caso a tu corazón. El corazón es engañoso, dice la Biblia. La doctrina de la prosperidad no es doctrina de Dios. Jesús nos dice, Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Pablo nos dijo en Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio, que sea maldición. Pero nosotros, está diciendo, aunque sea un ángel, y nosotros porque vemos a un tipo parado en un púlpito, y porque trae la Biblia en la mano, y porque nos menciona un versículo o dos, creemos que es de Dios. El diablo se sabe mejor la Biblia que tú o que yo. Recuerda cómo tentó a Jesús en el desierto, con la palabra de Dios. El diablo utilizará la palabra de Dios para engañarnos. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Fábulas como las que nos traen, ¿no?, los profetas de la actualidad, cuando vienen a nuestras iglesias y los toleramos, cuando vienen a nuestra persona en particular y nos profetizan, viene sobre ti tiempo de victoria, viene sobre esta iglesia tiempo de avivamiento, un gran avivamiento, y esta iglesia va a crecer, y Dios dice que vienen tiempos de refrigerio, y Dios te levanta como guerrero, y Dios te dice que eres ungido, y nos gusta oírlos. Pero qué raro, ¿cambiaría Dios? El mensaje de todos los profetas de la Biblia siempre fue, arrepiéntete o te voy a castigar, decía Dios. Arrepiéntete o vas a morir. Arrepiéntete, regresa a Dios, deja la idolatría. Lo que pasa que Dios les dice a esos, en Jeremías 14, Dios dice, yo no los mandé, pero a nosotros nos gusta lo que nos dicen. Bien que nos conoce Dios, y dice en Isaías 39, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová. Dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizadnos mentira. Nos gusta la mentira. Las falsas doctrinas son apostasía, y la apostasía es idolatría. En el libro de Jeremías Dios nos manda mensajes contra la idolatría, y varias veces dijo Jehová, por ejemplo en Jeremías 9:13,
porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales. En Jeremías 11:8 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Te das cuenta? Nos dice que estamos siguiendo un Dios que nos imaginamos. Hace rato comentamos cuando decimos, no, Dios no puede ser celoso, los celos son inseguridad. Dios dice que es celoso y punto, no te imagines otra cosa. Mira nada más lo que dice la Biblia, no porque no lo entiendas, no es celoso. También dijimos del temor de Dios y empezamos a imaginar, no, imagínate un Dios que quiera que le temas, tu padre no puede querer. Dios dice que le temas y punto. Cuando vemos que Jesús dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, pero nos dice nuestro pastor, no tienes que venderlos, solamente en tu corazón. Ya me había yo preocupado, no, en el corazón yo vendo lo que sea. Y cuando nos dice, el que no aborrece a su padre, madre, hijo, hermano y su propia vida, no es aborrecer, sino que Dios tiene que ser primer lugar. Y nos vamos formando un Dios como a nosotros nos gusta. Vamos amansando al león de Judá, le vamos cambiando la cara, y de repente lo vemos, y por eso no lo tememos, por eso no dejamos de pecar, por eso nuestro cristianismo es pobre. Si estamos ante un Dios chiquito, estamos ante un Dios que nosotros hicimos. Por eso es idolatría, porque haces un Dios falso, sustituyes al Dios de verdad. Dice Romanos 1:21 al 23, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Te das cuenta? Le has cambiado, te has hecho tu propio Dios. Y si te fijas, es un Dios muy parecido al hombre, pero te equivocas. El Dios de verdad no es así. Ese al que hoy adoras y le cantas es un Dios falso. No es como nosotros, no es nada pequeño, no es como tú ni como yo. Hechos 17:25 dice, Él no habita en templos, ni es honrado como si necesitase de algo. Dice, busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Aunque no está lejos de cada uno de nosotros, tenemos que buscar al Dios verdadero, tenemos que venir a Dios por nuestra cuenta, tenemos que leer la Biblia por nuestra cuenta. No te hagas dioses falsos, no te hagas dioses chiquitos. Decimos, mi Dios me exige el diezmo, como si necesitara nuestro dinero. Otros dicen, mi Dios solo está en este templo. Pues qué pequeño es tu Dios. Otros, mi Dios quiere que yo sea rico y me manda profeta a decirme cosas bonitas. Mi Dios hace todo lo que yo declaro y yo decreto. Pues prácticamente tienes un Dios que es tu siervo, cuando el Dios verdadero lo que pide es que tú te hagas siervo de Él. Y ahí andamos, yo declaro y yo decreto. Otros dicen, mi Dios me salvó con solo hacer una oración. Pues tu Dios es falso, porque el Dios verdadero pide arrepentimiento y dice que tienes que conocer el Evangelio. No, dice, no, el mío nada más con una oración. Además, mi Dios me salvó y nunca dejaré de ser salvo, pase lo que pase, peque lo que peque. Otros, mi Dios, dice, me dio poder para atar y desatar al diablo. Porque es raro, porque el diablo anda más suelto que nunca. Entonces mi Dios nunca me deja, haga lo que haga, no me pide cambiar, no me pide, es súper buena onda.
pues tienes un Dios falso. A ese Dios al que le cantas el domingo es un Dios falso. Tú dirás, pero en mi iglesia le cantamos a Jehová. De eso estamos hablando, de que el Jehová al que le cantas es un Dios falso. Dijimos, segunda de Tesalonicenses 2:3, es Satanás, se hace pasar como Dios. Es decir, le cantas a un Jehová, pero a un Jehová falso. Checa la historia del becerro de oro, yo creo que te la sabes. Éxodo 32, Moisés no bajaba del monte y el pueblo le dice a Aarón, haznos un Dios. Trajeron las joyas, todo el oro y fabricaron un becerro de oro. Y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Yo te pregunto, ¿ese era Dios? Y por si no te queda claro, luego dijo Aarón, mañana será fiesta para Jehová. Lee el 32:5, ¿te imaginas? Todo el pueblo cantando, alabando, exaltando el nombre de Jehová. Pero Jehová el verdadero se enojó. ¿Por qué se enojó si le cantaban a Jehová? Porque ese becerro al que cantan no era Jehová. Tú hoy en tu iglesia le cantas a Jehová, pero a un Jehová que no existe, a un Jehová que te has hecho en tu imaginación. No tiene nada que ver con el Dios eterno y todopoderoso. Lo has reducido a nada. Hoy en tu iglesia le cantas a Jesús, pero a un Jesús imaginario, a un Jesús que no pide que dejes todo, a un Jesús súper buena onda. No al Jesús que dice, vende todo y sígueme. No le cantas al Jesús que dice, carga tu cruz. Ese Jesús no nos gusta. Ese Jesús nos incomoda. Si viniera Jesús a hablarnos de la cruz, lo crucificaríamos. Tú y yo lo crucificaríamos otra vez. ¿Te das cuenta? Claro que es posible, es lo que estamos haciendo. Decimos su nombre, pero es un Dios falso. Para adorar al Dios verdadero, debes saber cómo y quién es el Dios verdadero. Lo mismo hacían los fariseos. ¿A quién crees que oraban? ¿A quién crees que alababan? ¿O qué crees? ¿Qué nombre mencionaban los fariseos en su templo? ¿A quién decían ellos que servían? A Dios. Los judíos fariseos dijeron en Juan 8:41, nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más que un solo Padre, Dios. ¿Y qué les dijo Jesús en Juan 8:44? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ejemplo es, si alguien pregunta a mi esposa o a alguna persona que me conoce y dice, oye, ¿conoces a José Lara? Sí, pues conozco a un José Lara. ¿Cómo es el que tú buscas? Dice, bueno, yo busco, el José Lara que yo busco es rubio, mide 1.90, tiene ojos verdes. Entonces tienen que decirle, conozco a un José Lara, pero no es el mismo que tú buscas. Y hoy es lo que nos está pasando. Creemos que conocemos a Dios. Creemos que conocemos a Jesús. Pero no se parece en nada al Dios verdadero. Nos estamos equivocando y estamos adorando en nuestros templos a un becerro de oro. Los fariseos no faltaban a la iglesia. Los fariseos cantaban y adoraban a Dios. Tienes que volver a la palabra. Son tiempos difíciles. Y cuando estés leyendo la Biblia y cuando te encuentres un atributo de Dios, aunque no lo entiendas, no se lo quites. Pídele que entendimiento. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios es paciente, pero claro que castiga. Dios es grande. Nada que ver con el Dios que hoy adoramos. Dios es soberano. Dios es celoso. Tenemos que regresar a este Dios. Recapacita. Ese Dios que no te está pidiendo nada. Ese Dios que dices, bueno, mi Dios
solamente quiere que vaya a la iglesia, que haga un poquito de oración y que si tengo tiempo pues lea la Biblia. Ese no es el Dios verdadero. Te estás conformando con un Dios falso. El Dios verdadero pide un cambio completo. El Dios verdadero pide nacer de nuevo. El Dios verdadero pide que te alejes del pecado. El Dios verdadero quiere renovar tu mente y tu corazón. Pide santidad. La Biblia dice, Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el Dios verdadero. Yo te pregunto, ¿estás adorando al Dios verdadero? ¿Estás seguro que no estás practicando la idolatría aún dentro de tu templo el domingo? La Biblia dice, examinaos. Así es que la invitación que hoy te hago es examínate. Examínate a ti mismo, a ver si estás en la fe. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, por el 1140 de la AM de tu radio. Dios te bendiga, hermano.